digamos que alguien está diciendo, wow, no tenía ni idea. Ya sabes, tiendo a tratar la Biblia de esa manera, y buscar a Jesús debajo de cada roca y todo eso. Y ellos dicen, me encantaría tomar ese enfoque que estás esbozando. ¿Puedes dividirlo en pasos? ¿Podrías dar una lista a seguir? No, odio decirlo, pero muchas buenas ideas sobre las escrituras no se ajustan a dichos o a listas a seguir. Lo mejor que puedes hacer en muchos de estos casos es que la gente sepa cómo hacer las preguntas adecuadas. Incluso podría ser tan simple como quién, qué, cuándo, dónde, por qué, ya sabes, la vieja estrategia periodística. Pero mucho del verdadero estudio bíblico y mucha de la detección realmente buena proviene de hacer las preguntas correctas y de la saturación. Realmente no hay una respuesta simple. No hay una lista a seguir que pueda darte que después de que la domines y la uses 3 o 4 veces, vas a conseguirlo. Lo siento, pero no la hay. Vale, lleva tiempo, saturación, y tienes que entrenarte para hacer preguntas realmente buenas. Hacer preguntas críticas. Y le digo a la gente todo el tiempo, mira, estos son mis 2 consejos. Haz preguntas críticas sobre la Biblia. Puedes soportarlo. Realmente puede. Sé crítico con lo que lees. Léelo y examínalo como si fueras un lector crítico de ese material. No hostil, pero no estás satisfecho porque no te dice las cosas que necesitas averiguar. ¿Qué quiso decir aquí? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué esta palabra y no aquella? Etcétera. Muchos cristianos tienen miedo de pensar críticamente sobre la Biblia porque es la Biblia, pero puedes soportarlo. Y la otra cosa es Aquí es algo interesante lo que dice el doctor Heiser acerca del estudio crítico de la Biblia y en algunas ocasiones hablar de crítica en algunos sectores se escandalizan cuando nosotros hablamos acerca de crítica bíblica. Y esto tiene que ver muchas veces por nuestra confesión religiosa, por nuestras denominaciones, pero recordemos de que la Biblia no es un texto denominacional, sino al final de cuentas también es literatura, un texto literario que tiene más de 2000 años y con diferentes autores, diferentes estilos literarios y aún teologías en conflictos. Pero en muchas ocasiones no nos gusta ver esas cuestiones en el estudio bíblico. Vamos a continuar escuchando qué nos dice el doctor Heise acerca del estudio crítico de la Biblia. No hay que tenerle miedo a estudiar la Biblia de forma crítica. De forma crítica no es sinónimo de hostilidad, sino un estudio profundo, exegético y usando las herramientas para acercarnos al texto de manera que nosotros podamos comprender realmente cómo se fue desarrollando a través del tiempo y a través de las diferentes etapas de redacción y las épocas donde ya se le dieron interpretaciones teológicas. que a menudo estaríamos mejor si leyéramos la narrativa del Antiguo Testamento como si fuera ficción. Porque cuando coges una novela en lugar de un libro de texto, tu mente está en un lugar diferente. Instintivamente sabes que todo lo que lees es deliberado. Cuando te encuentras con una escena en una novela, tú piensas, vale, apuesto a que voy a ver a ese personaje que solo estuvo ahí ese momento fugaz. Voy a verlo en otro lugar. Apuesto a que voy a ver este lugar de nuevo en el libro. Esta línea que usan, esta palabra, el autor va a volver allí. Lo plantó deliberadamente para que yo tuviera mis sentidos afinados para encontrarlo la próxima vez que aparezca. Simplemente lees ficción sabiendo que el escritor está intentando hacerte algo, intentando guiarte, desviarte o dirigirte. Así es como leemos la ficción. No leemos la Biblia así, pero tenemos que hacerlo porque eso es lo que hace. La Biblia no es un producto literario accidental. Todo en ella es intencional. Yo diría que el Nuevo Testamento es un comentario inspirado del Antiguo. La Biblia es un comentario inspirado sobre sí misma. Permítanme darles un buen ejemplo. Este realmente me irrita. Cantar de los Cantares. Trata del amor de Dios por su pueblo. Eso por la iglesia. No, en realidad no lo es. Bueno, ¿cómo sabes eso, Mike? Parece muy obvio. Te diré cómo lo sé. Porque los escritores del Nuevo Testamento pasan mucho tiempo hablando de la relación de Jesús, el novio y la novia de Cristo. Pablo usa este lenguaje, y ¿adivinen qué? Ni una sola vez Pablo o cualquier otro escritor del Nuevo Testamento citan el Cantar de los Cantares para hacer estos puntos.
Si este fuera el punto del Este ejemplo que está dando el doctor Hayes me parece interesante y me parece que explica realmente cómo funciona lo que es la interpretación teológica. Y el ejemplo del libro de Cantar de Cantares, que simplemente es una literatura antigua de tipo íntimo o de intimidad entre una pareja, hablando también acerca del matrimonio, pero que a través del tiempo los intérpretes bíblicos han querido desviar la idea original del autor, argumentando de que se trata acerca de una alegoría sobre Jesús y la iglesia o el pueblo de Israel y Dios. Y esto es algo interesante porque vamos a encontrar muchas cosas que hemos aprendido a través del tiempo sobre el texto bíblico, que son comentarios para desviar lo que realmente el texto decía en su contexto original. Tenemos un ejemplo claro que muchos han batallado con esta escritura que encontramos en Génesis 6 acerca de los hijos de los dioses, manteniendo relaciones con las mujeres humanas, y se le han dado interpretaciones cristianas argumentando de que los ángeles no pueden procrear y por lo tanto estos seres simplemente son simplemente son seres humanos, cosa que el texto no dice, pero esto para evitar que caiga en contradicciones lo que dice el texto hebreo y el texto cristiano en el Nuevo Testamento. Pero sin embargo, estos dos textos son muy diferentes, fueron escritos en tiempos diferentes, con ideas diferentes, culturas diferentes, y que en muchas ocasiones entran en conflictos. Y es interesante cómo evoluciona lo que es la interpretación bíblica y que al estudiar críticamente se trata de abordar esas cuestiones difíciles que en algunas ocasiones no queremos tratar o aceptar acerca del texto bíblico. libro, usted pensaría, bajo inspiración, un escritor del Nuevo Testamento habría sido dirigido por el Espíritu para hacer esta conexión, pero nunca lo hacen. Tenemos un libro que incluso en la antigüedad la gente se preguntaba, ¿qué hacemos con esta cosa? Debido a la fuerte imaginería sexual en él. Y una de las soluciones era abstraerlo y alegorizarlo hasta la muerte. Oh, es sobre el amor de Dios. Haremos a Dios como la figura del rey, y la novia será el pueblo de Dios. Y se puede ver cómo podrían llegar allí, pero el cantar realmente no se utiliza de esa manera, incluso en el Antiguo Testamento. Es especialmente claro cuando llegas al Nuevo, por toda esta charla sobre Jesús, y la iglesia, y la novia, y el novio, y nadie lo cita. ¿Acaso el Espíritu Santo tuvo un mal día? Oh, me olvidé de aclarar las conexiones entre el cantar de los cantares y lo que Pablo estaba escribiendo, ya sabes. Ups. Oh, bueno, creo que con eso basta. Eso es una locura. Una vez más, si ese era el punto, creo que el Espíritu de Dios lo habría sabido, y habría dirigido a alguien para que por una vez hiciera la conexión. Pero nunca lo hace. Por lo tanto, nos corresponde volver al cantar y decir, bueno, ¿para qué es esta cosa? Y eso requiere trabajo. Quiero decir, eso requiere estudio, requiere meter la cabeza en la cultura y todo este tipo de cosas. Pero también se necesita un poco de audacia en ese caso para decir, hey, esto es poesía de amor, y eso es parte de la vida, es parte del buen regalo de Dios. ¿Por qué no debería estar ahí? ¿Por qué no debería relacionarse con una vida sabia? Dios mío, es sobre el matrimonio y la sexualidad. Son partes importantes de la vida. Entonces, tiene sentido que esto sea parte de la literatura de la sabiduría, parte de vivir bien. Vale, tiene sentido que esté ahí, pero tómalo en sus propios términos. No tienes que abstraerlo hasta la muerte y adaptarlo a tu voluntad y hacerlo sobre Jesús solo para que alguien lo vea. Muy interesante lo que nos comenta el doctor Heiser acerca del estudio crítico de las escrituras. Es un tema complicado, es un tema que en muchas ocasiones no les agradan a algunos sectores del cristianismo hablar acerca de crítica bíblica, pero es una forma también de acercarse a lo que es el estudio del texto bíblico y es una forma
de conocer también el trasfondo histórico, cultural, el desarrollo de redacción, el desarrollo de interpretación hermenéutica y teológica que tuvo el texto a través del tiempo. Y ha habido muchas confusiones acerca de hablar de crítica bíblica, porque en muchas ocasiones tiene connotaciones negativas. En otras ocasiones, algunas personas o algunos sectores han usado la crítica bíblica para hablar mal de lo que es el texto bíblico, argumentando también que se le puede aplicar lo que es la ciencia, las llamadas ciencias bíblicas. Las llamadas ciencias bíblicas no es otra cosa que el estudio crítico de la Biblia, pero es el término que más se conoce en las redes sociales. Pero no tiene el afán de destruir lo que es la fe de las personas, como algunas personas utilizan las ciencias bíblicas y la crítica bíblica para despostillar lo que es el cristianismo o aún la creencia del pueblo de Israel. Sin embargo, vamos a leer unos conceptos acerca de qué se trata la crítica bíblica y vamos a recomendar un libro que me gusta mucho. Los que se quieren acercar a lo que es la crítica bíblica, este es un excelente recurso que podemos utilizar para indagar los que son las herramientas, la metodología para poder realizar la crítica bíblica al texto del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, como del Nuevo Testamento. Este es un libro muy interesante, muy bueno. Es del autor Raúl Saldívar, que se llama Técnicas de análisis e investigación de la Biblia, un enfoque evangélico de la crítica bíblica. A veces juzgamos lo que no conocemos. Estamos tan acostumbrados a aprender solamente lo que nos dicen nuestros pastores, lo que nos dicen probablemente nuestras denominaciones, pero no tenemos una preparación y un estudio crítico, académico, exegético y hermenéutico de la Biblia. Y por esa razón, en muchas ocasiones, algunas personas cuando ven estos temas en algunos canales, se escandalizan. Pero realmente es una forma también de interpretar el texto sagrado. Este libro es un acercamiento a la crítica bíblica. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Yo sé que a muchas personas les fascina lo que es la ciencia bíblica, la crítica bíblica. Yo prefiero llamarle crítica bíblica, ya que ciencias bíblicas es un término un poco ambiguo. Al final de cuentas, la Biblia es un texto teológico, no tiene la intención de transmitir ciencia, ni tampoco de transmitir una historia como hoy lo conocemos, realmente como sucedió, sino que son reinterpretaciones históricas, teológicas, que le dieron los redactores de la Biblia hebrea y también del cristianismo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Los que se quieren acercar a la crítica bíblica, al estudio realmente académico, crítico, eh, este es un buen libro para empezar. Lo pueden conseguir en cualquier librería. Hay libros más académicos o más profundos, pero no vamos a tocar esos libros, solamente vamos a recomendar este libro que se llama Técnicas de análisis e investigación de la Biblia, un enfoque evangélico de la crítica bíblica. Es un libro buenísimo. Yo lo tengo todavía en bolsita. ¿Por qué? Porque también lo tengo en el software Blinkon Logos. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Dice, tan solo iniciar la introducción de la técnica de análisis e investigación de la Biblia, se expone el modus operandi de cada una de las 6 ramas de la crítica bíblica. Cuando hablamos de crítica bíblica, no estamos hablando de forma negativa, un acercamiento negativo sobre el texto bíblico, sino que realmente leerlo de forma crítica, sin pretensiones denominacionales, religiosas, dogmáticas, sino acercarnos realmente al texto, hacer una investigación. Dice,
Este libro toca las 6 ramas de la crítica bíblica. Se desvanece la mente del lector de la Biblia, aquellos mitos que hemos fabricado alrededor de ellas. Y esto es algo muy cierto. Estamos tan acostumbrados a interpretar la Biblia como nos los enseñaron nuestros pastores eh, o denominaciones, pero no estamos acostumbrados a estudiar realmente el texto bíblico sin ninguna lupa denominacional y religiosa. Dice, este libro tratará de quitar aquellos mitos que hemos fabricado alrededor de ella y que demuestra que a pesar de que la humanidad de la Biblia y de su apariencia, hay tales errores, manipulaciones, interpolaciones, contradicciones. El texto bíblico al final de cuentas fue inspirado e inherente. Digan lo que digan, al final de cuentas, aún este autor sostiene de que el texto es inspirado e inherente. Raúl Saldívar marca los principios metodológicos propuestos por los eruditos para efectuar un trabajo de crítica con el texto sagrado, apegado a los principios por tradicionalmente sostenidos por la Iglesia. La obra estructura en 6 capítulos en los que analiza y desarrolla los diferentes tipos y clases de crítica bíblica. Tenemos la crítica textual, la crítica lingüística, la crítica literaria, la crítica de formas, la crítica de redacción y la crítica histórica. Son 6 elementos que va a abarcar este libro. Un excelente libro para iniciar este año, los que quieran iniciar en el estudio de la crítica bíblica. Entonces son 6 apartados interesantes que abarca este pequeño libro. Yo se los recomiendo. Hubieron algunos suscriptores que me mandaron por privado acerca de qué libro recomiendo para iniciar el estudio crítico de la Biblia. Yo lo principal que les digo es, hay que aprender a hacer exégesis. Si no sabes hacer exégesis, de nada sirve meterte con la crítica bíblica. La exégesis abre paso a la crítica bíblica. Yo recomendaría que aprendamos a hacer exégesis, acercarnos a los idiomas originales, leer por lo menos una introducción acerca de qué se trata la crítica bíblica, porque en muchas ocasiones hemos confundido lo que es una crítica bíblica con un ataque a lo que es la creencia de las personas y lo que es al texto bíblico. Son 2 cosas muy diferentes. Más adelante probablemente recomiende unos libros más profundos y académicos acerca de la crítica bíblica, pero lastimosamente esos libros se encuentran en inglés y casi no tenemos libros en español que nos hablen sobre la crítica bíblica. Voy a compartir pantalla para poder enseñarles algunas definiciones acerca de la crítica bíblica. Vamos a usar el famoso software bíblico Logos y vamos a ver cuáles son las ciencias que podemos encontrar para acercarnos al texto bíblico de forma crítica. Entonces, ¿qué es la crítica bíblica? La crítica bíblica es un método de estudio académico que aplica diversas técnicas de análisis a los textos bíblicos. Y es esto parte de lo que hace interesante el estudio y el acercamiento al texto bíblico, lo que es los diferentes análisis que podemos acercarnos al texto. Yo creo que el más conocido de todos es la crítica textual, lo que es el análisis de los diferentes manuscritos que dieron forma a la Biblia hebrea y al Nuevo Testamento, y realizar una investigación acerca de las diferentes o las diferencias textuales que tienen las diferentes familias de manuscritos hasta poder obtener un resultado acerca de cómo es que
se formó originalmente lo que es el texto de la Biblia. Recordemos de que no tenemos textos originales. Los textos originales se perdieron. Hay una historia de la transmisión y en esa transmisión hubieron ciertas interpolaciones, algunas intencionadas, otras no intencionadas, y que afectaron lo que son los manuscritos. Recordemos de que no existía imprenta y por lo tanto hubieron algunos errores que se colaron en lo que es los manuscritos, hasta tener más de 3000 variantes textuales en el Nuevo Testamento. Algunos autores argumentan de que a pesar de que tengamos tantas variaciones textuales, ninguna altera teológicamente lo que es el texto bíblico. Así que no se me vayan a escandalizar, porque hubieron personas que perdieron la fe cuando estudiaron de forma crítica la Biblia y se dieron cuenta de que habían demasiadas variaciones textuales. Otra de las críticas que se utiliza en el análisis de la Biblia es la crítica de forma y la crítica de redacción. Acercarnos a cómo se estructuró lo que es el texto bíblico, analizando las diferentes tradiciones que hay de fondo en el texto hebreo y en el Nuevo Testamento. Recordamos el más famoso de todos y el más conocido, la teoría de tradiciones acerca del Pentateuco, que algunos académicos, y de hecho hay discusiones si realmente podemos ver de que el Pentateuco fue integrado por diferentes fuentes diferentes y en diferentes épocas hasta ser editado ya al final en la época babilónica. Tenemos la hipótesis o la teoría de tradiciones, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal, eh, entre otras, que dieron forma al Pentateuco. Es decir, hubieron varias manos que le metieron a la formación del Pentateuco hasta tener su formato original. De eso se trata lo que es la crítica de forma y la crítica de forma o la crítica de tradiciones también se le conoce. En el Nuevo Testamento, hacer un análisis de cómo los tres evangelios sinópticos utilizaron fuentes. En algunas ocasiones, unos evangelios utilizaron fuentes de otros evangelios y de otras fuentes desconocidas. Algunos argumentan la existencia de la fuente Q y también un acercamiento a cómo hubieron tradiciones antiguas y tradiciones más modernas, podemos decirlo, que dieron forma al Nuevo Testamento y cómo se deformó lo que es la historia de Jesús y cómo nos lo presentan lo que son los evangelios. Otro ejemplo lo tenemos en el libro de los Hechos. Hay varios académicos que han hablado que no podemos tomar en cuenta realmente como hechos fiables e históricos lo que nos narra el libro de los Hechos, ya que está interpretando desde la luz de la teología. Y existen diferentes otras formas de análisis, que es la crítica histórica, saber realmente cuál es el trasfondo cultural histórico en que se llevó a cabo lo que es la redacción de la Biblia. Un ejemplo claro lo tenemos en la historia de la religión de Israel. Una cosa es la historia de la religión de Israel, otra cosa es el texto bíblico hebreo y otra cosa es la teología del texto hebreo o del Antiguo Testamento. Entonces quiero que vean que es sorprendente todo lo que podemos aprender utilizando las herramientas de crítica bíblica. Dice, su objetivo principal es examinar cómo la redacción original, composición, fuentes, fechas y autoría de los escritos bíblicos. Esto es lo que le interesa al crítico bíblico. No estamos nosotros juzgando, no estamos tratando de forma
negativa este término, que en muchas ocasiones se ha asociado a un término negativo hablar de crítica bíblica, pero principalmente su objetivo es poder llegar a los documentos originales o redacción original, la composición, las fuentes, fecha de autoría y también acerca de cómo se llevó a cabo lo que es la Biblia, tanto del Nuevo Testamento como de la Biblia hebrea, sin pretensiones religiosas dogmáticas. Vamos a seguir leyendo, dice. Este enfoque utiliza principios de crítica textual, como acabamos de mencionar, análisis literario y crítica histórica para estudiar la Biblia a la luz de las evidencias disponibles. Hablando acerca de la crítica literaria o de la crítica lingüística, todos sabemos, o los que siguen este canal, hemos visto los temas de las cartas paulinas, como algunos académicos hablan de que existen cartas paulinas auténticas, existen las deuteropaulinas y tenemos un tercer grupo llamado las tritopaulinas, que probablemente estas cartas, a pesar de que no son de Pablo, a nivel lingüístico no corresponde a las redacciones tanto de las cartas auténticas como de las deuteropaulinas, sino que tienen una redacción del griego más clásico y contiene pensamientos más helenísticos a comparación de lo que era el pensamiento de Pablo, que hablaba como un judío, conocedor de la tradición judía, pero en las pastorales, estas ya nos traen ideas muy diferentes del cristianismo de Pablo y por lo tanto se ha llegado a la conclusión de que estos escritos no son de Pablo, aunque son importantes para conocer la historia del cristianismo en el siglo II y cómo se fue formando lo que es el liderazgo de la iglesia, obispos, diáconos, presbíteros. Dice, la crítica bíblica surgió durante la Ilustración y ha tenido un impacto significativo en la perspectiva cristiana sobre la inspiración, interpretación, confiabilidad y autoridad de la Biblia. Entonces también es una herramienta importante para poder hablar de inspiración, de interpretación, confiabilidad y autoridad, recordando de que el crítico bíblico trata de acercarse lo más posible a los textos originales. No tenemos textos originales, lamentablemente no las tenemos y por lo tanto la crítica bíblica trata de llegar a las cuestiones originales del texto y también del pensamiento, la historia, la cultura en que se fue redactando los diferentes libros de la Biblia. Dice, aunque inicialmente el término crítica no tenía connotaciones negativas, con el tiempo llegó a asociarse con ataques a las escrituras, aunque algunos sostienen que puede usarse para servir a los fines de la fe. Y esto es interesante porque he comentado de que hay diferentes personas que han utilizado lo que es el estudio bíblico y se la pasan atacando al texto bíblico, utilizando las famosas ciencias bíblicas, un término ambiguo que yo prefiero crítica bíblica, pero que el fin no es el ataque acerca del texto bíblico, sino un acercamiento más profundo y académico acerca de lo que es la Biblia. La fe y la razón no deben de estar peleadas. Lo que está peleado es la religión y, y la razón, debido a que hay múltiples denominaciones con ya ideas preestablecidas y quítales de ahí porque no vas a poder, porque es lo que han hecho siempre. Aquí tenemos una definición del el diccionario teológico que es crítica bíblica. Crítica bíblica aplica a los escritos bíblicos con variedad de técnicas que se emplean en el examen de muchas clases de literatura a fin de determinar su redacción, originalidad, la naturaleza de su composición, sus fuentes, fechas, paternidad literaria, etcétera. Y tenemos aquí
un texto que nos aborda acerca de la crítica bíblica que también me gustaría leerles. ¿Cómo hemos de entender la expresión crítica bíblica? Lo que en algunas ocasiones en algunos sectores cristianos evangélicos tienen miedo al acercamiento crítico, y al final voy a hablar acerca de lo que pasó con la crítica bíblica o el desarrollo del estudio crítico de la Biblia con lo que es la Iglesia Católica Romana y Apostólica, cuál es su postura, y que realmente fue un acierto lo que mencionó esta iglesia acerca del estudio crítico. Entonces, ¿qué tenemos que entender acerca de la crítica bíblica? Según Dave Mockley, crítica bíblica significa la aplicación de la ciencia histórica al estudio de la Biblia. Ger Lack, quienes conocen este autor, es el autor de Teología del Nuevo Testamento de Editorial CRIE. Dice: Georg Lack ha escrito que la expresión significa hacer juicios inteligentes acerca de los asuntos históricos, literarios, textuales y filológicos que uno debe confrontar cuando se estudia la Biblia a la luz de toda la evidencia disponible. La postura crítica reconoce que la palabra de Dios ha venido a los hombres a través de las palabras de los hombres que vivieron en determinadas situaciones históricas. Probablemente sea suficiente entender la crítica bíblica como la aplicación a los libros de la Biblia de los principios de la crítica textual, análisis literario y la crítica histórica. El surgimiento y uso generalizado de la crítica bíblica durante la era moderna no es solamente un fenómeno importante en sí mismo, sino que también es importante para la teología sistemática, pues ha tenido un impacto muy grande sobre los diferentes puntos de vista cristianos en relación con la inspiración de la Biblia, su interpretación, su confiabilidad y su autoridad. Ya hemos examinado la inspiración de la Biblia, ahora hemos de considerar los tres elementos restantes. ¿Cuáles son los métodos de crítica bíblica? Tenemos la crítica textual, la crítica literaria, la crítica de formas. Crítica de formas, uno de los autores menos comprendidos que habla acerca de la crítica de formas o la crítica de tradiciones, es uno de los teólogos influyentes también del siglo XX, llamado Rudolf Buchmann, que algunos cuando escuchan Rudolf Buchmann se escandalizan. Tenemos la crítica de la redacción. Hasta ahí nada más nos aborda este texto. Entonces aquí tenemos una pequeña diapositiva donde coloqué todas las formas de análisis de investigación de la Biblia sobre la crítica y también las ciencias auxiliares. ¿Cuáles son la crítica bíblica? Utiliza todo lo necesario para poder investigar académicamente lo que es la Biblia. Tenemos la crítica textual, que ya hemos hablado ampliamente acerca de qué se trata la crítica textual. La crítica literaria, la crítica de forma, cuáles son las tradiciones que dieron forma a lo que son las narrativas que nosotros encontramos en la Biblia, tanto de la Biblia hebrea como del Nuevo Testamento. Y la crítica de redacción, cómo fue la transmisión de estos textos. Y no solamente utiliza estos tipos de herramientas y metodologías, sino que utiliza ciencias auxiliares. Y por esa razón algunos sectores mencionan de que estudian no bajo la teología, sino por medio de las ciencias bíblicas. Pero al final de cuentas es un acercamiento teológico crítico y es un argumento que pues carece de pensamiento lógico o coherente. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares? La historia, la filología, la arqueología, la antropología, la sociología,
la psicología, la geografía y cualquier otra disciplina científica para el acercamiento y la interpretación bíblica. Entonces estas son algunas ciencias auxiliares y a veces desconocemos cómo funcionan las ciencias. Algunos argumentan de que estudian ciencias bíblicas y que lo que ellos han llegado a la conclusión en sus investigaciones según las ciencias bíblicas es lo más correcto o más viable. Sin embargo, desconocemos de que existen ciencias eh, exactas, que estas sí pueden ser consideradas ciencias que, aunque se repitan 1000 veces los procedimientos, se llega a la misma conclusión, hablando de la matemática, de la física, de la química. Pero las otras ciencias que se utilizan como la historia, la psicología, aún la arqueología, eh, se van actualizando con los nuevos descubrimientos. No son hechos completamente fiables o verídicos, sino son hipótesis, y esas hipótesis en algunas ocasiones tienden a replantearse mediante nuevos descubrimientos y nuevas investigaciones, y por lo tanto también el acercamiento por medio de estas ciencias al estudio bíblico tenemos que tener mucho cuidado al no argumentar de que son eh, teorías exactas o hablan sobre una veracidad de las cosas. Nos ayuda a acercarnos un poquito más acerca del texto bíblico, pero recordemos de que siempre tenemos que estar actualizándonos en cuanto a los descubrimientos, nuevas técnicas de investigación, aún nuevas técnicas aplicadas a estas ciencias, principalmente la arqueología. La arqueología, la historia, la antropología no son ciencias bíblicas, son ciencias auxiliares. No tienen el sentido de afirmar ni de refutar la Biblia, simplemente se utilizan para acercarnos a un estudio de la Biblia, y pierde sentido hablar sobre ciencias bíblicas a estas ciencias que desde el principio no fueron planteadas o desarrolladas para refutar la Biblia o afirmar la Biblia. Simplemente son ciencias seculares que se utilizan para el estudio crítico de la Biblia y que nos ayudan a un acercamiento, pero las posturas no son totalmente absolutas. Podemos descubrir más adelante nuevas evidencias y nuevas investigaciones que nos hagan replantear nuestras hipótesis mediante la utilización de estas ciencias. Entonces ya acabamos de hablar un poquito acerca de la crítica bíblica. Es algo que nos apasiona en el canal y que en muchas ocasiones no han entendido el propósito de la crítica bíblica y el contenido del canal. Cuando iniciamos este proyecto recibimos muchos ataques por personas cristianas atacando a otro cristiano que piensa diferente, algo que pensé que no iba a pasar en este siglo XXI, pero me han llamado de raíces hebreas, me han llamado hereje, me han llamado anticristo, me han llamado eh, me han llamado de todo tipo eh, de, de nombre, de esa característica, de esa forma, sin decir de que me han insultado de 1000 maneras por exponer los temas de crítica bíblica en el canal. Hay otros canales que se dedican a la religión, hay otros canales que se dedican a estar peleando en debates interminables, como dijera Pablo. Pero nosotros no estamos haciendo ese tipo de contenido, sino que estamos acercándonos a lo que es la investigación crítica de la Biblia, académica y teológica. Pero tristemente hemos recibido todos esos tipos de ataques en el canal cuando nosotros tocamos estos temas, porque a veces puede escandalizar
algunas cuestiones en cuanto a sus creencias, pero el canal no tiene ese propósito, sino que tiene el propósito de compartir también lo que es el estudio bíblico crítico y compartir lo mucho o lo poco eh, en el canal. Y es un contenido que muy pocos hacen y yo sé que es complicado porque las personas les interesa saber quién se peleó con quién estuvo diciendo profecías y no se cumplieron, quién dijo la verdad o quién tuvo el acierto en un debate. Esas cosas son cosas para llamar la atención. En este canal no hacemos eso, sino traemos contenido de análisis crítico, académico y teológico. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes en esta ocasión. Estamos grabando estos videos que van a estar eh, subiéndose o estando en el canal en las próximas fechas. Voy a estar de viaje y por eso grabé como 2, 3 programas de forma seguida para que puedan tener contenido ahora en estas vacaciones, estas navidades. Y todo aquel que quiera empezar a estudiar la Biblia de forma crítica, recomiendo este libro, lo puedan conseguir, es de Editorial CRIE, lo pueden encontrar en cualquier librería cristiana. Tiene un precio de entre 300 pesos mexicanos hasta 500 pesos, dependiendo de en qué lugar lo vayan a adquirir. Se encuentra en formato ebook, también en la editorial CRIE, en la página. Me parece que es un poco más económico, está como en 200 pesos o 150 pesos en formato ebook, también lo pueden conseguir. Entonces, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.